Y busquen conmigo en Mateo 5. Mateo 5, versículos del 38 en adelante. Dice así la Escritura: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Yo creo que lo hemos oído también por acá hoy. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solemnemente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El cristiano tiene que ser diferente. ¿Oyeron eso? Y no podemos ser diferentes por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios. Solamente podemos ser diferentes cuando el Espíritu Santo de Dios está obrando en nosotros y enseñándonos a seguir las huellas que Jesucristo nos ha dejado. Él vino a cambiar todo en ese tiempo. Cuando Él vivió, las cosas eran muy distintas. Ahora muchos de nosotros ya hemos aprendido a vivir en base a lo que Él quiere que hagamos para que podamos vivir mejor y vivir en paz y estar más tranquilos. Él menciona aquí en esta porción algunos aspectos que tienen que ver con la ley de Moisés. En el 38 dice la Biblia, oíste que fue dicho. Como quien dice, ustedes ya oyeron. En la tradición oral ya les dijeron. En la lectura del Antiguo Testamento ya oyeron. Ojo por ojo, diente por diente. Eso está en Éxodo, libro de Éxodo, en el capítulo 21. ...24 y 25... dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Eso es lo que la ley estaba diciendo. En otras palabras, la ley nos muestra aquí que era bien equitativa, ¿verdad? Un trato igual. ¿Amén? Le quemaban la mano, usted podía ir a quemarle la mano al otro. Dicen aquí que en los tiempos del general Martínez a los ladrones les cortaban la mano. Dicen. Si se hiciera eso hoy ya no habrían tantos ladrones. Mano por mano, pie por pie. Pero cuando ustedes van a esto, se dan cuenta que cuando el corazón del hombre está endurecido y ve situaciones como esta que vemos en la ley, encontramos que esto promueve el deseo de venganza. ¿Amén?
el deseo de vengarse. Inmediatamente cuando alguien sufre un daño, lo primero que piensa es cómo se la va a desquitar, en el desquite. Y por ahí dicen también que hasta la venganza es dulce. Pero a saber qué tipo de dulce será. Porque realmente la venganza no trae nada bueno. Lo que hace la venganza es mantener en movimiento esa rueda, ese aro de violencia y de daño que continuamente se están haciendo las personas. Y la ley promovía, en parte por el corazón duro de los hombres en ese tiempo, a fomentar la venganza hacia aquellos que les habían hecho daño. También en Mateo 5:43, vamos a ver, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Busquen en el libro de Levítico 19. Y encontramos no lo que la gente quería oír. Versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Como quien dice, podés vengarte de los demás, menos de tu familia. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El prójimo significa que es el que está más próximo de nosotros. Y puede ser en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero ellos habían tomado en cuenta que solamente eso tenía que ver con aquellos que estaban más cerca de ellos, como familiares, amigos, vecinos. No digamos con cualquiera otra nación que viviera a sus alrededores. Y por eso había un dicho muy popular allá que decía: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. No solo en Israel se había acuñado esta expresión de amar a nuestros prójimos y odiar a nuestros enemigos, sino que también los persas, los griegos, todas esas culturas fueron influenciadas también por esto. El escritor Jenofonte dijo esto: el hombre debe prestar ayuda a sus amigos y causarle problemas a sus enemigos. ¿Qué le parece? Eso es bien fácil, ¿verdad? Facilísimo es eso. Uno debe de ayudarles a sus amigos y causarle problemas a sus enemigos. Pero eso se imagina qué impacto causó las palabras de Jesús cuando les dice: miren, no resistan al que es malo, no se le opongan al malo. El que te dañe en una mejilla, ponele la otra. O sea que si te causa un daño, devolverle, vencer el daño con un bien. Esa es la expresión, ¿verdad? No es que vamos a poner la cara ahí para que nos estén dando y nos agarren como que somos pelotas de boxeo, ¿no? Sino que tiene que ver con nuestras actitudes. Si alguien nos hace un daño, usted no le devuelva con una actitud de daño a esa persona, sino que hágale un bien. Y eso es lo que cuesta. ¿Y cómo voy a hacerle un bien si usted no sabe lo que me ha hecho? Y eso es lo que la gente dice. También cuando Jesús dice: y si quiere ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, si te está demandando porque compraste una camisa y no se la pagaste, pues devolvésela, y te piden la camiseta, pues dásela, tranquilo. Pero ¿qué cuesta eso, verdad? Y cuesta porque nuestros sentimientos son dañados. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y ya explicamos lo que era esto, ¿verdad? Si un soldado romano se le antojaba de que un judío le ayudara a llevar todas las maletas de él, él podía llamarle y decirle: mira, llévame estos
estas cosas, este equipo, esa batería, la guitarra, una milla. Era una obligación para ellos. Y el judío, a regañadientes, ¿verdad?, murmurando, tenía que cargar aquellas cosas y llevárselas una milla, porque así estaba establecido. Pero Jesús les dice, miren, ve con él 2 millas, camina la otra milla. Y eso cuesta. Eso sí que es bien difícil. Y por eso Él nos está enseñando de que en el tiempo antiguo la gente pensaba y sentía diferente, que debía ayudarle a sus amigos y también causarle problemas a sus enemigos. Pero eso es fácil. ¿Verdad que eso es fácil? Es fácil que usted salga y vea a un hermano ahí que tiene un problema y usted se detenga a ayudarle. Pero qué difícil es que encuentre allá afuera otra persona que le causó daños a usted. Incluso haber ido a la iglesia y lo encuentra ahí con problemas, y usted va a decir, vaya, ya las estás pagando. Es que Dios tarda, pero no olvida. A saber en qué libro de la Biblia está eso, yo no sé. Pero ¿y por qué no vamos a ayudar ahí? Eso es bien difícil. Esa es la naturaleza humana en efervescencia. Ciro, el rey persa, dijo estas palabras antes de morirse. Aconsejó a sus asesores que estaban ahí, ¿verdad?, ya esperando que el hombre entregara los tenis. Y él dijo, tomen nota de mis últimas palabras, les digo. Si ustedes hacen bien a sus amigos, también serán capaces de castigar a sus enemigos. Si ustedes se fijan, siempre están mencionando de favorecer, de ayudar al amigo, pero al adversario causarle problemas, causarle daño, afectar la vida de ellos, porque son sus enemigos. En los tiempos antiguos, hermanos, no conocían el perdón. ¿Oyeron eso? No sabían lo que es el perdón, como usted y yo lo conocemos hoy y lo vivimos hoy. ¿Por qué? Porque nadie había dejado una huella tan indeleble enseñando que el perdón es una arma poderosa para evitar que nuestros sentimientos sean dañados y que ellos vengan a afectar totalmente nuestra vida y transformarnos en algo que Dios no quiere que nosotros seamos: un rencoroso, un amargado, un iracundo. Dios no quiere eso. Ese no es el carácter de Cristo. No es eso lo que usted y yo tenemos que reflejarle a los demás. Es todo lo contrario. Es desechando toda amargura, todo resentimiento, toda cólera, todo odio. Y todo eso entra a través del pecado, la caída del hombre. Y afecta nuestra naturaleza humana. Eso es muy humano. ¿Oyeron eso? Estar amargado por algo es muy humano. También ser resentido, muy humano. Pero gracias a Dios que nosotros ya no somos de este mundo, ¿verdad? Tenemos que mostrar algo diferente. Usted tiene que luchar contra eso. Porque tarde o temprano el enemigo va a afectarlo en esa área. Todos nosotros aquí hemos sido dañados más de alguna vez. Y nadie podrá decir, no, mire, a mí no me ha pasado nada. ¿Cómo no? En más de alguna ocasión, en su familia, en su trabajo, con sus amistades. Si no, les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de los que están aquí no fueron a la escuela nunca? Levante la mano. Nunca fueron a la escuela. No, todos fueron, ¿verdad? Muy bien, ya sabía.
estando en la escuela, díganme, ¿a quién no le pusieron apodo? Levante la mano, ¿que no le pusieron? Ya vamos a averiguar. ¿A dónde estudiaste? Sor Cecilia Santillana, ¿de día o de tarde? En la mañana, ya vamos a averiguar. Porque a la mayoría de nosotros, porque verdad que no somos perfectos nosotros, no somos perfectos, solo Jesucristo es perfecto. Tenemos defectos y a todos nos etiquetaron, ¿verdad? Estábamos riendo con el hermano Santiago hoy en el desayuno y me contaba que él estaba saliendo con su bicicleta con unos amigos, y como yo estaba bromeando con él porque la Chilita vino conmigo hoy al desayuno, tenían ahí las hermanas, y como viene algo de anaranjado, ¿verdad? Yo la venía molestando, que es pariente de un candidato que anda por ahí, de un partido de ese color. Y me dice él cuando estábamos desayunando, a través de eso, le voy a contar algo. Fíjese que saliendo con estos amigos que iban en la bicicleta, me llamaba la atención que a uno de ellos le decían: hey, saca, mira, saca aquí, mira, saca allá. Y dice que cuando estaban en un relax ahí, ¿verdad?, le preguntó: mira, discúlpame, te voy a hacer una pregunta, ¿y cuál es tu nombre? ¿O tenés otro apellido? ¿Y por qué estos solo se te dicen saca? Y todo va de reírse, ¿verdad? Porque él estaba haciendo esa pregunta bien ingenua, bien inocente, ¿verdad? ¿Y cómo es eso de saca? No, es que le dicen Zacatón, pero porque es muy largo el apodo, solo le dicen. ¿Y a quién no le pusieron? Todos pasamos por ahí. Y algunos eran más crueles que otros, ¿verdad? Algunos eran más tóxicos que otros. Y algunos somos más sensibles que otros. Vamos, no nos importa lo que nos pasa. Pero aunque no nos importe, eso va a dar siempre ¿a dónde? Al alma, ¿verdad? Y eso nos afecta. Y así eran las cosas en aquel tiempo. No conocían nada acerca del perdón. Y Jesús viene a dejar esa huella. Él viene a cambiar las cosas. Y todo cambia, hermanos, porque Jesús trajo un ingrediente muy especial que nos ayuda a perdonar. Y ese ingrediente es el amor. Primera de Corintios 13 habla acerca de esto, el apóstol Pablo. Y nos dice desde el versículo 1 en adelante: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, podemos ser religiosos, podemos ser altruistas, podemos ser generosos, pero si no tenemos amor allá adentro, eso no es nada. ¿Oyeron? Y después sigue diciendo: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.
se van a terminar los dones espirituales, pero el amor va a permanecer para siempre, porque Dios es amor. Y si Dios está en nosotros, el amor de Dios está en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos superar con ese amor cualquier daño que a usted le puedan hacer. ¿Sabe que inmediatamente que usted salga por cualquiera de esas puertas, alguien puede dañar sus sentimientos? ¿Sabe eso usted? Puede encontrar a alguien que le diga que cuando usted va a decir, ¿y qué anda haciendo aquí? Y usted adentro, ¿qué te importa? ¿Y a qué venimos aquí? Digan. Esa pregunta está fuera de lugar. Alguien puede dañarlo inmediatamente que usted salga. Y va a decir, caramba, voy saliendo de estar en comunión con Dios, qué rico, participé de la Santa Cena, y esta piedra de tropiezo con lo que me acabo de encontrar aquí. Pero si el amor de Dios está en nosotros, las cosas van a ser distintas. Vamos a poder lidiar con esas cosas. En el versículo 44 volvemos a Mateo 5. Cuando Jesús señala lo que la gente hacía en ese tiempo, de amar al prójimo y aborrecer a sus enemigos, Jesús cambia el estándar de vida y dice, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pablo lo dice de una manera diferente en Romanos 12. Nos dice que si nuestro enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pero no veneno. Vence el mal con el bien. Y ese es el estándar que Dios exige de nosotros. Que amemos a nuestros enemigos y oremos por aquellos que nos persiguen. Ahora yo le pregunto, ¿está haciendo usted eso? ¿Está haciendo eso? Si alguien ha hablado mal de usted, ¿está orando usted por esa persona para bendecirle? ¿O está orando para que se muera? ¿Cuál es su oración? Si hay alguien que le debe y no le paga, y usted está orando, Señor, que esa persona se quiebre completamente porque no me quiere pagar. ¿Esa es su oración? ¿O es al revés su oración y usted dice, Señor, yo sé que a esa persona le presté dinero, no me puede pagar, ni creo que me vaya a pagar hasta que tú vengas? Mira, yo la perdono y le condono esa deuda de todas maneras. ¿Será capaz de hacer eso? Cuesta, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿y de todas maneras no le van a pagar? Pues no le van a pagar. No le van a pagar. No tiene. Entonces más vale que usted siga viviendo tranquilo. Usted siga viviendo tranquilo, no amargado, no enojado, y cada vez que lo vea en la iglesia diga, ay, está eso. Y aquí solo es planta, y aquí con pulserita de oro, a ver si es bañada, a ver si la regalaron, para eso sí tiene pista, pero para pagarme a mí, y la loca se hacen los saludos. Locos de adentro. Dígame, ¿y usted está así aquí adentro? ¿De qué le sirve? Y el otro en ayuno continuo ahí, porque no tiene para comer.
Por eso el Señor nos llama que actuemos adecuadamente en base al amor. ¿Sabe que eso es lo que va a establecer la diferencia en nosotros? Tenemos que ser diferentes si es que realmente decimos que somos cristianos. Mateo 5, versículo 45. Cuando Dios cambia el estándar por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos dice que amemos a nuestros enemigos y que oremos por ellos. 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Sabe que cuando nosotros amemos aún a nuestros enemigos, dice que eso nos va a mostrar que realmente somos hijos de Dios? Si usted aborrece a alguien y dice que es cristiano, le digo, todavía le falta. ¿No vieron eso? Si usted odia a alguien y no puede ni verlo ni en pintura y dice que es cristiano, le digo, todavía le falta. ¿Oyó eso? Todavía le falta. Porque Dios quiere que seamos diferentes. Porque en el mundo eso es normal. ¿Oyeron? Allá afuera eso es normal. Si alguien se acerca a usted para amistad es porque algo quiere. ¿Sí o no? Es rara la persona que se va a acercar a usted porque es sincera. Si se ha fijado que a veces, en algunas ocasiones, hay personas que uno les ve que como dicen en buen salvadoreño, no se lo tragan a uno. ¿Se ha sentido eso usted? Entra, saluda, buenos días. Mi carro, ¿ya? Y usted dice, ¿qué mosca le picó a él? ¿Y qué problema tiene conmigo? Si yo ni la conozco, ni lo conozco. Estoy tratando de ser amable y esa gente, qué pedante. Pero de repente usted llega un día y dice, hoy no voy a saludar a esta gente. Me voy directo a mi escritorio y a hacer lo que tengo que hacer. Y usted entra y es al revés. La que no le contestaba antes, le sale, buenos días, hasta la abraza. Un beso y usted se queda, hey, ¿qué pasó aquí? Siente, quiero un cafecito, ya lo voy a traer. ¿Y qué ha pasado aquí? Qué raro, si yo no he orado por esta mujer. Yo no le he pedido a Dios que la cambie de trabajo, sí, pero no así. ¿Y cómo es? ¿Qué pasa aquí? Pero es porque más tarde le va a decir, mire, no tiene $100 que me preste. Si usted se la presta, ya son cheras. Pero si no se los presta, enemigas declaradas. ¿Verdad que así es en el mundo? Es normal. Nosotros tenemos que establecer una diferencia y amarlos, no importa cómo sea. Y aquí habla del saludo, ¿verdad? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, es bien fácil saludarse aquí, ¿verdad? Dice el director, bueno, vamos a cantar y saludes, hermano, salga de su asiento. Y hay gente que no sale, ¿verdad? Está pegada ahí. No le gusta. Ah, bien. Somos diferentes. Otros salen contentos, una sonrisa, un abrazo ahí. Y hay otros que cuando ven que usted va a saludar, lo menos te agarran para otro lado. ¿Se han fijado?
que de todo hay en la viña del Señor. Pero en el saludo, dice aquí, ¿qué aceite más? No, también allá afuera se saludan. Cuando usted lo saludan allá afuera, gente que no conoce, ¿qué hace? Hola. Gente que lo vuelve a ver. ¿Y qué onda? ¿Y vos quién sos? No te conozco. ¿Dónde hemos comido en el mismo plato? Con los ojos está hablando. Y ni le contesta. Y eso es lo más fácil que podemos hacer, saludar. Dar un buenos días, buenas tardes. Un hola, ¿qué tal? Mucho gusto. El saludo es la más humilde e insignificante de las conductas humanas. Cuando le decimos hola a alguien, estamos reconociendo la existencia de esa persona y recibiendo de buen agrado a la persona en nuestro entorno geográfico, cerca de nosotros. En los tiempos de Jesús, el saludo era Shalom Aleichem. Era el saludo que quiere decir la paz sea contigo. En otras palabras, hermanos, no basta solamente con no matar a alguien. Jesús nos enseña que debemos saludar, orar, pedir y esperar un shalom para nuestros enemigos. ¿Vieron eso? Dios quiere que lo hagamos. El perdón y el amor a nuestros enemigos es una huella indeleble que Jesucristo dejó para que los creyentes la sigamos. Esa debe ser una característica de todos nosotros, el amar y perdonar aún a aquellos que nos han causado daño o nos han causado problemas. Ahora, ¿está dispuesto usted a hacerlo? ¿Lo está haciendo? ¿Y a qué hora va a empezar? Hay que empezar a vivir. Jesucristo nos dio el ejemplo, porque Él no solamente nos pidió que lo hiciéramos, contrario a los fariseos. Los fariseos decían, pero no hacían. Y les dijo a sus discípulos que cuando oyeran lo que ellos decían, que hicieran lo que los fariseos decían, no lo que ellos hacían, porque ellos decían y no hacían las cosas. Pero Jesús estableció la diferencia. Él dio el mandato, pero también Él vino a cumplir las cosas. Veamos los ejemplos. En Juan capítulo 4. Amar y perdonar a nuestros enemigos. Quiero decirle que Jesús no tuvo enemigos. ¿Sabía eso? El único adversario que había era en el ámbito espiritual y todo lo que le seguían a Él. Pero a nivel terrenal Él no tenía enemigos. A todos los amó por igual. Y en el capítulo 4, cuando dice la Escritura, en el versículo 4, que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, desde ahí estamos viendo cómo Él va en contra de algunos esquemas que habían en aquel tiempo. Por muchos años los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Versículo 9 del capítulo 4. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no tienen ningún tipo de relación. Siendo de los lomos de Abraham los samaritanos con los judíos, siendo hermanos, se habían separado, no se trataban entre sí, tanto así que un judío no pasaba por
las tierras de Samaria porque decía que se iba a contaminar, porque consideraban a los samaritanos como inmundos y por eso no se llevaban entre ellos, por la mezcla que hubo entre ellos y las naciones del norte que las invadieron históricamente, cuando Dios había ordenado que no tenía que haber ninguna mezcla entre los judíos y los gentiles. Entonces, debido a eso, los judíos no se llevaban con ellos, pero para Jesús era necesario pasar por ahí porque Él iba a quebrar ese paradigma, Él iba a cambiar el esquema, Él iba a enseñar otra cosa, que el amor supera todas las barreras, llámense religiosas, económicas, físicas, lo que sea, lo quiebra el amor de Dios. Y usted sabe cómo esta mujer fue alcanzada por el reino de Dios, fue transformada esta mujer por el poder de Dios y se encargó de ir a predicar las buenas noticias de que el Mesías había llegado a Samaria. ¿Amén? Y todo eso lo hizo Jesús, ¿por qué? Porque Jesús ama a los samaritanos también. Amén. También veamos otro ejemplo. Por diferencias ideológicas. Hay personas que aún siendo cristianas tienen diferencias ideológicas. Mateo capítulo 26. Mateo 26. Hoy que va entrando ya la efervescencia política, ¿verdad? Muchos hermanos expresan su ideología, su corriente ideológica, su modo de pensar. Algunos son de izquierda, otros son de derecha, otros son de adelante y otros de atrás, otros de arriba y otros de abajo. Pero yo les pregunto, a la hora de los saludos aquí, comadre, ¿va usted a buscar saludar solo los que son de la derecha? ¿O cree usted que aquí es como la asamblea legislativa? Que los que están allá son de un grupo político, los que están allá son de otro, los que están aquí son de centro. Aquí no existe eso. ¿Oyó eso? Aquí somos de Cristo todos. Yo respeto lo que usted piensa, yo respeto lo que usted siente. Y le amo si es de izquierda, le amo si es de derecha, le amo si es de adelante, de atrás o de arriba o de abajo, le amo en Cristo Jesús. Y estoy para servirle aquí. Amén. Pero no para pinta y pega, ¿verdad? Ya claro eso. Entonces Jesús se encontró con eso, con ese problema, ¿verdad? Y Jesús no fue un político porque Él no tomó ningún partido, ninguna corriente política en ese tiempo. En ese tiempo ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Y entre los mismos judíos habían grupos políticos que trataban la manera de sacudirse el yugo del Imperio Romano. Y en Mateo 26, el versículo 20, vamos a leer y encontrar algo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y aquí viene lo más interesante. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Quiero decirle que a esas alturas, y siempre, Jesús ya sabía quién lo iba a entregar. ¿Oyeron eso?
así como sabía que venía a morir, sabía que alguien lo iba a traicionar. Pero verdad que él bien hubiera dicho, bueno, vamos a ver, vayan entrando uno por uno, porque ya vamos a la cena. Entró Pedro, pasa adelante Pedrito, viene Juancito, entra, Mateo, apurate, Jacobo, apurate, y Andrés, ¿qué estás haciendo allá? Vení. Y en eso venía Judas Iscariote. Un momentito, papá. ¿Y vos para dónde vas? ¿Qué querés? No, es que ya no vamos a cenar. Vamos, me suena desfile, papá. ¿Y qué queremos? Si vos no sos de los de nosotros. Ahí podría haber sido Jesús bien bíblico. Lo que vas a hacer, hacerlo pronto. Y te vas a ir sin cenar, porque aquí estamos con mi mar, a ver. Hizo eso Jesús. Y él ya sabía, ¿verdad? Traidor, sinvergüenza. ¿Vos crees que no sé todo? Jurate. ¿Verdad que él no dijo eso? Dice aquí la Biblia, miren. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Ahí estaba Judas. Y mientras comían dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Él estaba comiendo ¿con quién? Con Jesucristo. Y dice después, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Tremendo. Y Judas estaba oyendo eso. Entonces respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. ¿Qué le parece? Y después, para que usted vea las cosas, Mateo 26, (47) en adelante. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, en otras palabras el saludo, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Qué le está enseñando el Señor ahí? Mire, todo eso dejó a Judas estupefacto. Dijo, ¿qué pasó aquí? Para empezar, él ya sabía, ya me había dicho que yo era. Y para colmo se deja que yo lo bese, ni siquiera le hizo así. Usted besando. El beso de saludo, el ósculo santo, pero de santo no tenía nada. Y él todavía se atreve a decirle, amigo, ¿qué le parece? Una actitud completamente diferente. Judas se revela porque él creía que Jesucristo, el Mesías, iba a liberarlos de la cautividad y del imperio romano a la manera común y corriente, haciendo una rebelión, levantando sindicatos allá en aquel tiempo, haciendo una marcha y oponiéndose al rey que estaba en ese tiempo, al gobernador que estaba en ese tiempo, y haciendo que Israel cobrara su libertad a precio de la sangre de la gente. Pero Jesús no vino solo a libertarlos
del yugo romano. Él vino a libertarnos del yugo de Satanás. Él vino a libertarnos del yugo del pecado. Él vino a libertarnos del yugo del mundo y a enseñarnos a amar aún hasta nuestros enemigos. Las diferencias ideológicas que tenía este hombre en la mente no lograron quebrar los sentimientos de Jesús. Al contrario, él pudo amarlo a pesar de lo que este hombre había hecho. ¿Y a usted qué le han hecho? ¿Lo han traicionado más de alguna vez? ¿Y qué ha hecho? ¿Cobrar venganza con el traidor? ¿Verdad que de nada le sirvió eso? ¿Las cosas siguen peor o igual que antes? En vez de soltar a la persona mediante el perdón, Jesús siguió tratando igual a Judas, a pesar de que habían diferencias. Veamos otro ejemplo. Juan capítulo 18. Leemos el versículo 10. 18:3, perdón. El 3 y el 10 vamos a leer. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Iban a capturar ¿a quién? A Jesucristo, que estaba en el Getsemaní orando. En el versículo 10 dice lo siguiente: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Jesús nos da el ejemplo ante el celo ministerial. Usted sabe que los religiosos de la época de Jesucristo estaban celosos, estaban envidiosos. Se atrevieron a decir: es que la gente se va detrás de ese hombre y ahora nosotros ya no nos sigue nadie, ya no nos hacen caso a nosotros, ya no quieren venir al templo esta gente. ¿Y qué es lo que pasa? Hay que matar a ese hombre. Y desde ese momento empezaron a idear la manera de cómo eliminar a Jesucristo del medio del camino, porque era un estorbo. Y de repente se confabula Judas con ellos, entrega a Jesucristo y van con una turba, con los soldados que tenían los religiosos de esa época, van a capturar a Jesús. Y aquí vemos que el sirviente del sumo sacerdote andaba ahí, como quien dice: anda a ver cómo está eso y me vas a informar de primera mano. Y Malco iba ahí adelante, cuando en eso Pedro saca la espada. Qué bueno que Pedro no tenía pulso, porque otro pulsudo, mire, como que es coco rajado, lo hubiera dejado ahí en medio aquí, y ahí nomás lo hubiera dejado. Pero este le tiró el machetazo, ¿y qué hizo? Le cortó la oreja. ¿Y qué dijo Jesús? Está bueno, Pedro, pegale al otro, rematalo. Eso dijo Jesús. Cáigale encima a los demás, somos 12. Los dos. ¿Verdad que él no dijo eso? Está bueno, por metido. Pero él agarró la oreja que caía, estaba allá abajo. Y el otro agarró la oreja. Ahí vení, muchacho, hombre, que te cayó esto, mira. Que te cayó
quedó la oreja. Vení, te la voy a poner. Mira, alumbrámele bien, quiero ver si le quedó bien la oreja. Y no se la puse al revés a él. ¿Qué impacto cree usted que produjo eso en ese hombre? Y quizás después le hacía así. Ya no me sale sangre. Ey, mira vos, me está saliendo sangre. Mira, y la sutura, cómo se me echa de ver la cosida ahí. No sé ni puntos tenemos. ¿Qué fue sueño este, vos, que me volaron la oreja? Sí, hombre, y no cayó, ahí está la sangre, mira. Pero oigo bien, fíjate. ¿Te duele? No, no me duele. Yo creo que después él se quedó también anonadado, estupefacto, ahí, perdido en tiempo y espacio, sobándose la oreja. Aquí la tengo, puedo ir. Y aquellos en el gran tremor, llévenselo aquí, capturen a aquellos huyendo, vea, llévenlo. Y Jesús lo llevan y él se queda, dice, ¡ay, Marco, vámonos! Sí, espérenme, ya voy. Y aquí la llevo. Y cuando llegó a la casa, mujer, vení. Espérate, vení tarde. Vení. ¿Qué pasó? Mírame la oreja. ¿Qué pasó? ¿Que andas jarito ya vos? ¿No te pones jarito vos? No, míramela. ¿La ves? Sí, ahí no las han dado siempre, pues. Sí, pero es que fíjate que hoy pasó algo raro. ¿Y qué pasó? No, hombre, y no aquel pescador ordinariote ahí, tosco. Mira, me dio un machetazo y me voló la oreja. No seas mentiroso. ¿Qué has tomado ahora? No. ¿Has fumado algo? Tampoco. Sí, es cierto, mírame. Si no tenés nada. Solo hay sangre en la ropa. ¿Con quién has estado? No, si es mía. Es mi tipo de sangre, mírala. Es que fíjate que me cortaron la oreja. Mira. No seas fantasioso, vos. A ver en qué has andado. Ni una costura andas ahí, ni grapas, ni nada. Ese hombre quedó impresionado. ¿Por qué le impresionó? El amor de Jesucristo. Le estaba diciendo, no, Pedrito, guarda eso, hombre. Yo no necesito eso. Yo quisiera, pediría una legión de ángeles ahí, y con solo que ellos vinieran, se mueren todos estos incircuncidos y circuncidos que no se mueren. Pero él venía a dar su vida por usted y por mí también. Y él hace ese milagro por amor. Mete tu espada en la vaina. No es así. El amor tiene más fuerza. El perdón tiene más fuerza. Dice en Lucas 22, 31, y tocando su oreja, dice, Jesús le sanó. Ahora veamos el otro ejemplo en Lucas 23. Lucas 23. Versículos 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo él ahí? Ante el daño a la integridad física, ante el hecho de atentar contra la vida humana, ante el hecho de tratarlo a él injustamente, condenarlo a muerte, y muerte de cruz, como que era un esclavo, porque solo los esclavos lo mataban ahí. A un ciudadano romano no lo llevaban a la cruz, lo podían decapitar, lo podían quemar, pero nunca lo iban a llevar a la cruz.
Y Jesús va a la cruz como que es un esclavo, como que es un ladrón, un malhechor. Y estando en la cruz, ¿qué pide Él al Padre? Perdona. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Han atentado contra usted? ¿Lo han amenazado a usted? ¿Le han hecho daño a usted? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Perdonar. Amén. La clave para la victoria en esto es el perdón. Es soltar, eso significa el perdón, soltar a aquellas personas que de una u otra manera nos han dañado. Y termino con esto. ¿Verdad que el lugar donde recibimos más daño es en nuestra casa? ¿Están de acuerdo conmigo? Pasamos mucho tiempo ahí, nuestros seres queridos, ¿verdad? Y en todo lugar donde hayan personas, y hay que tratar con personas, tarde o temprano podemos recibir daño. Pero siempre que recibamos daño, lo primero que debemos hacer es perdonar a los que nos dañan, a los que nos ofenden. Porque cuando nosotros pecamos y ofendemos a Dios y le pedimos perdón, Él nos perdona a nosotros. Y este jueves por la noche, cuando yo iba a una velación y encendí el automóvil, la radio inmediatamente comenzó a sonar. Y oí algo que me gustó. Y dije, se lo voy a compartir a los hermanos. Y contaba un testimonio en la radio de que un esposo que llevaba ya algunos pocos años de casados con la esposa, llegó donde el pastor y pidió una consejería urgente. Y él llegó a pedirle una solución para su matrimonio, porque él estaba diciendo, mire, ya no aguanto a mi esposa. Cualquier parecido no es coincidencia. Agarre su parte. Tal vez sea al revés. Usted diga, no aguanto a mi esposo. No es el mismo de hace 3 años. Nunca va a ser el mismo, ¿verdad? Y qué raro, ¿verdad? Que antes como que eran chicles los dos juntos. No se despegaban para nada. Puro mozote, ¿verdad? Y hoy, nada. No se pueden ver, no se pueden hablar. Mucho roce, mucha fricción, mucho calor, mucho daño. Y él llegó a decirle, mire pastor, yo quiero arreglar esto ya. Así como lo arreglé al principio, que le dije que me quería casar. Ahora quiero que me arregles de volado que hicimos antes, o que me lo desarregle, pues. Pero le salieron las cosas al revés al pobre hombre. ¿Sabe por qué? Porque le dice él, mire, yo tengo 3 consejos para usted. Usted decide cuál va a agarrar. Y aquí va para todos. ¿Oyeron eso? Aquí va para todito. O díganme, ¿qué esposa no se enojó hoy antes de que ustedes vinieran? ¿O qué esposo no se irritó por algo hoy antes de venir aquí? Y hay algunas hermanas, gracias Señor que no tengo esposo todavía. Algunos hermanos, gracias Señor, y mejor estar solo que mal acompañado.
Entonces el pastor le dice, miren, primer consejo, acuérdese lo que la Biblia dice. Y la Biblia nos dice que usted, como esposo, debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pues que oyó él eso. Sigamos, démelo otro. No me parece mucho. Y eso lo oí cuando nos casamos. No furula eso. Démosle. Segundo. Entonces, número 2. Ame a su esposa como a su prójimo. Mi suegra le hace. No me gusta. Quiere decir que siempre voy a tenerla aquí. No. Démosle. ¿Me queda uno? Sí, uno, la última. La tercera es la vencida. Tercera es la vencida. Amén, decía. ¿Cuál es la tercera? Ame a su esposa como a su enemiga. ¿Cuál le gusta más a usted? ¿Cuál le parece mejor? Si Dios nos pide que amemos aún hasta nuestros enemigos, podemos amar a nuestra esposa también. Aunque a veces nos saque las uñas y los dientes. Que a veces nos echa la suegra encima. Hay que amar. Amén. La característica de nosotros como cristianos es que amamos y perdonamos. ¿Vieron eso? Esa es la diferencia. Cuando usted lo haga y lo viva, le voy a poder decir, usted es una hija de Dios. Usted es un hijo. Amén. Vamos ahora. Buen Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo oramos esta mañana y te damos gracias por esta huella preciosa que Jesús nos ha dejado para que nosotros sigamos sus pasos y vivamos quieta y reposadamente y en paz contigo, mi Dios, y con los hombres. Que aprendamos a perdonar y amar a los que nos han hecho daño, porque tú así nos has perdonado a nosotros. Y ahí donde está usted orando, yo quiero hacerle una invitación. Si usted no ha arreglado su vida con Cristo, no ha ordenado su vida con Dios, todavía sus pecados están ahí haciendo división entre Cristo y usted, fomentando la enemistad entre usted y Dios. Y Dios extendiendo su mano para acercarse a usted. Dios dando a su Hijo para que muera por usted y perdonarle sus pecados y establecer una relación de amistad entre usted y Dios. Pero usted decide hoy. Y rápidamente quiero preguntar si hay alguna persona aquí que está sin Cristo y quiere comenzar a partir de hoy una vida nueva en base al perdón y el amor, la misericordia de Dios en usted. Quitarse toda amargura, todo rencor, todo resentimiento por todo el daño que ha recibido de aquí para allá y que no ha podido lidiar con eso, y que han dañado su vida, le han traído enfermedades a su cuerpo, le han dañado en lo más profundo de su ser, porque no sabía que Cristo dejó una huella que se llama el perdón y el amor para que usted supere todas esas cosas. Si
Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, solo levante su mano donde está. Yo voy a orar por usted esta mañana. ¿Usted quiere hacerlo ahora? Solo levante su mano. Yo voy a orar por usted. La oración de fe hará un milagro en usted. El Espíritu Santo vendrá a su vida. Dios mismo vendrá a morar a usted, a vivir con usted, a quedarse con usted, para transformarlo de adentro hacia afuera, en base al amor que Él tiene por usted. Pregunto, ¿habrá alguien esta mañana que levante su mano? Jesucristo le ama, quiere salvarle, quiere perdonarle. Por última vez pregunto, ¿habrá alguien que quiera hacerlo hoy? Esto es de vida o muerte, usted decide. Si no lo hay, pónganse de pie, vamos a orar. Padre, hemos sido retados para establecer una diferencia. No solo podemos decir que somos hijos tuyos, sino que también tenemos que demostrarlo con nuestras actitudes, nuestras acciones, en base al perdón y en base al amor tuyo, Señor. Aquí estamos para imitarte a ti y seguir tus huellas, esa huella indeleble que todavía marca la pauta para que nosotros podamos vivir libres de rencor, libres de resentimientos, libres de amargura, libres de odio, libres de deseos de vengarnos de aquellos que nos han causado daño, Señor. Muchas gracias, Señor, por darnos esas pautas para que nuestra vida hoy sea una vida en victoria.